Bueno, por acá de vuelta con el tinto de este sábado. Espero que ya tengan preparada su taza para acompañarnos, su mate, té, tereré, bueno, cualquier infusión que les resulte agradable, que les resulte cómoda y sobre todo que tengan el interés genuino de aprender de estos temas que por lo menos a mí tanto me apasionan. Bueno, el día de hoy en nuestro tinto vamos a tener a una invitada muy especial. Ella ha sido una colega y una docente mía, es colaboradora de Mujeres TEA, es profesora de psicología, es psicóloga, coordina un grupo de TCC en Zona Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, es una gran persona. Mi colega se llama Nerea. Nerea ya nos va a contar un poquito más sobre ella en la medida en que vayamos profundizando la conversación que vamos a tener hoy. Les cuento un poco que pensé mucho en ella para hacer este vivo, que para mí es muy importante, para que podamos hablar sobre la perspectiva de género y autismo, porque es importante considerar esto, porque es importante que hablemos de perspectiva de género en las intervenciones que hacemos, en los procesos de evaluación, porque es importante la perspectiva de género para las personas que nos consultan. Eh, Conocer un poquito tal vez también los estereotipos que manejamos sin darnos cuenta en relación al género. Y bueno, vamos a esperar a Nerea para que podamos iniciar nuestro vivo. Acá le voy a escribir. Bien. Bueno. Si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a Nerea, lo pueden hacer por este medio. Yo les voy a ir leyendo las preguntas que tengan. Y bueno, permítanme ahora un momentito y vamos a buscarla a Nerea para invitarla. Bueno, a ella le hemos estado enviando la invitación. Preguntarles también desde qué parte nos acompañan, si tienen alguna información referente a este tema o no. Así que bueno, todos los aportes que quieran darnos, lo que quieran comentarnos, estamos supremamente atentos para poder compartir con ustedes. Ahí la estamos esperando. Hola, hola. Karen, ¿Cómo estás? bien, ¿y vos? Bien. Tenía que venir un poquitito más lejos para que tengamos este espacio, ¿sí ves? Y podernos encontrar. Bueno, Nerea, primero gracias por querer participar. Les estaba comentando a las personas que nos empiezan o que se empiezan a vincular al vivo sobre vos, sobre qué hacías, sobre por qué te invité a este espacio. Habilitamos que también podía hacer con mate, ahora que te veo con mate, tinto, tereré, tecito, la infusión que deseen para poder hablar de estos temas. Y bueno, antes de comenzar a hacerte algunas preguntas, me gustaría que te presentes. Yo ya te presenté, pero si quieres comentar algo tuyo, bienvenido sea. Bueno, mi nombre es Nerea Vargas, soy licenciada en psicología. Hola, hola, hola. Ay, se nos detuvo por alguna situación la red. Vamos a esperar un poquitito que la red de Nerea se me detuvo. Me dice que se le cortó y le digo que la vamos a esperar. Bueno, sabemos que esto es así, así que vamos a esperar. Estos cintos son con una mejor red de la que tenía cuando comencé a hacerlo. Cuando comencé estos espacios, yo me encontraba en Bariloche, en la Patagonia Argentina, y allá sí que teníamos problemas de red. Ahora van a ser cosas que se van a solucionar más fácilmente. Vamos a darle ingreso a Nere. Ahí estás, Ahora, ahí volviste, ahí estamos. a ver, voy a
chequear ahí está, a ver Ahí está. si ahora mejor. Bueno, lo que estaba comentando es que soy licenciada en psicología y profesora de psicología por la Universidad de Buenos Aires. Hace muchos años que me dedico a la atención de niños, niñas, eh, adolescentes, adultos dentro del espectro del autismo. Eh, hace unos cuantos años cuando empezó la movida propuesta por Mujeres EA, es que bueno, que conocí de qué iba esto del autismo en niñas y mujeres, un poco parecido a tu recorrido, Karen, y bueno, a partir de ese momento, eh, también como creo que te sucedió a vos, es como que nos estalló la cabeza, Totalmente, y sí. bueno, y a partir de ese momento Oh, estamos teniendo algunos problemas de red. Vamos de vuelta, gente, a esperar. Eso es interesante. Le vamos diciendo a Nere que la esperamos, tranqui. Bueno, mientras ustedes quieren irme comentando algo, acá los voy leyendo. Me decían que hay gente conectada desde Argentina. Ay, a ver, tenemos la solicitud de Nere de nuevo. Ahí está Nere. esto, ¿hay alguna configuración que me limite la cantidad de tiempo? Porque es como que, o se corta porque se corta, ¿no? La verdad es igual si algo andaba mal y era mi sonido. O sea que no sabría decirte. No tendremos que enfrentarnos a estas adversidades tecnológicas. Tal cual. Bueno, lo que estaba diciendo es que a partir de cómo Mujeres SEA empezó a difundir todo lo relacionado con el autismo en niñas y mujeres, es que bueno, que me metí y vos también te metiste en esta Sí. etapa, y bueno, eh, investigando, estudiando mucho, atendiendo a niñas y mujeres, realizando evaluaciones y cada vez aprendiendo más de ellas, que creo que Totalmente. eso como lo más importante. Bien, Nere, le decía a las personas que se iban sumando que hoy vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con la perspectiva de género y autismo. ¿Qué nos podrías comentar frente a esto? ¿Por qué es importante considerarlo? La perspectiva de género es muy importante en toda nuestra práctica clínica, no solamente cuando trabajamos en autismo, porque básicamente tiene que ver con un derecho de las personas, ¿sí? En garantizar la igualdad, ¿sí? Muchas veces en relación al género hemos avanzado un montón en la adquisición de derechos e de información, pero todavía seguimos observando situaciones que conllevan desigualdad, ¿sí? La perspectiva de género tiene que ver con eh, poder habilitar la expresión de nuestros consultantes y consultantas, eh, y, digamos, dejando por fuera lo que son los estereotipos de género. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que la sociedad, la cultura espera, ¿sí? De los comportamientos de hombres y mujeres, ¿sí? Y que muchas veces no está, digamos, dado de una manera natural, ¿sí? No, lo que se espera de una mujer no está, digamos, asociado directamente con su sexo biológico, digamos, o sea, las personas con vagina no necesariamente sí o sí tienen que ajustarse a cierto comportamiento, como las personas con pene tampoco. Entonces, Bien. tiene que ver un poquito con esto. Nere, hay muchas personas, incluida yo antes de empezar a tomar clases contigo, en su momento, hacemos como si fueran sinónimos sexo y género. Y esto no es así. ¿Podrías contarnos como un poquitito esa diferencia? Sé que hay personas que recién están acercándose a estos temas y que incluso
cuando abrí la cajita de preguntas y la habilité, esta era una de las preguntas que habían, ¿no? O sea, porque a veces no nos damos cuenta, pensemos en la clínica y uno lo termina usando a veces como sinónimos, en educación también, lo da por sentado y no es así. Tal cual. El sexo está más vinculado con lo que sería la biología, es decir, todo aquello que se expresa en términos biológicos de lo que entraría dentro de la categoría hombre y dentro de lo que entraría en la categoría de mujer. En realidad, en lo que sería hembra y lo que sería macho, ¿sí? Sexo es todo aquello relacionado con los cromosomas, por ejemplo, con las hormonas, y con cuestiones más físicas, ¿sí? Que también no deja de ser una trampa solamente enfocarnos en estas cuestiones tan, si lo pensamos en términos tan dicotómicos, porque existen expresiones del sexo que no están dentro de estos dos extremos, ¿sí? Que también tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la intersexualidad. ¿Sí? Hay seres humanos que no tienen con cromosomas XY o XX, sino que tienen otras expresiones cromosómicas, entonces pensar estas cuestiones en términos tan extremos negaría también la existencia de estas personas intersexuales. ¿Sí? Eso por un lado. Y el género está relacionado con todo aquello que la escultura espera de los hombres y de las mujeres, ¿sí? Y está muy ligado a lo que mencionábamos anteriormente sobre los estereotipos de género. Por ejemplo, de las mujeres se espera que seamos bonitas, que seamos simpáticas, que seamos complacientes, se nos asignan tareas específicas por ser mujeres, por ejemplo, las típicas tareas de cuidado, ¿sí? Y en cambio de los hombres se les asigna, digamos, otro tipo de conductas. La fortaleza, el raciocinio. En una época se decía que, por ejemplo, las mujeres no podían dedicarse a carreras duras porque no contaban como con la templanza suficiente y se nos asignaron, digamos, espacios justamente de carreras más relacionadas con lo social, con lo humanístico. Tiene que ver también con estas diferenciaciones de que, bueno, que los varones no pueden lavar los platos y las mujeres sí, que las Total. mujeres no Sí. pueden conducir y los hombres sí. Entonces, todo lo que está relacionado con el género tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Eh, que es más que nada, como decía, lo que espera, ¿sí? La sociedad, la cultura determinada de los hombres y las mujeres, y que va Total. variando también, porque no sé, si nos vamos a Irlanda, los hombres van a usar pollera, ¿sí? Pero si un hombre anda caminando con pollera por Bogotá o por Buenos Aires, ahora no tanto, ¿no? Porque hay como muchísima Hay un más, poquito más de apertura. pero va a resultar como disonante, ¿no? Total. Y sabes que yo te escuchaba y bueno, eso lo tengo muy fresquito porque hace muy poco me mudé. Entonces empiezo a darme cuenta cómo uno tiene estos estereotipos de cómo se debe manejar el hombre y la mujer tan interiorizados que se aprenden, no sé, como de generación en generación y que uno no los cuestiona. No los cuestiona muchas veces hasta que se enfrenta con situaciones donde los debe cuestionar. Eso que dices, los hombres no lavan los platos, están más asociados como con fortaleza y las mujeres más asociadas al cuidado. A mí me pasó por lo menos ahora viniendo de Argentina hacia Colombia, que allá me sentía demasiado, muchas veces demasiado arreglada para el contexto. Y acá estoy súper desarreglada porque todas las chicas están demasiado punta en blanco. Y yo digo, ay, no, yo no puedo hacer eso y no tengo ganas tampoco, ¿no? Entonces, se nota la disonancia. Ni bien uno entra al aeropuerto, 4 de la mañana, chicas con zapatos súper altos, pie, o sea, punta en blanco, y yo viniendo con jogging o sudadera, con el pelo atado en un rodete y caminando como podía. Así que estas cosas uno no se las cuestiona y creo que tampoco o sea, se las cuestiona cuando intenta explicar algo, a veces desde la clínica, a veces desde la vida común. Y nosotros podemos dar por sentado muchas veces que si vemos a una chica hembra afuera, ella se identifica con su género. Y no es así. Entonces me gustaría que nos expliques un poquito de esto. ¿Qué pasa con las personas
cuando no se identifica, digamos, su sexo asignado al nacer con el género con el cual se sienten representadas. Bueno, cuando no se sienten identificadas, eh, digamos, inician un proceso como de construcción de su propia identidad para poder, digamos, tener una expresión de género. La expresión de género es como nosotros le mostramos al público, a la sociedad, nuestro género. De acuerdo a su vivencia, ¿no? De acuerdo a lo que esa persona siente. Bien. Bueno, y eso me parece importante porque por lo menos lo que es, voy a hablar de la clínica. En la clínica con personas autistas, creo que hay mucho mayor incidencia de fluidez de género que tal vez en otro tipo de clínica. Pero me gustaría antes preguntarte esto para poner a la gente en contexto, ¿qué es la fluidez de género? Eh, la fluidez del género tiene que ver con un grupo de personas que no se sienten, digamos, identificadas con esta dicotomía o este binomio de género del que hablábamos anteriormente, ¿sí? Entonces, pueden tener una expresión de género en algunos momentos, digamos, más vinculado a lo que se espera de el género femenino o lo que se espera del género masculino, sí, es decir, que pueden, digamos, adecuar su expresión de acuerdo a eso, o en otras ocasiones mostrarse más bien de una manera, como que quien diría, neutral, ¿no? Ni identificadas con un extremo ni con el otro. ¿Sí? Y lo que se ha observado es que dentro de la población de personas con autismo, hay como mayor incidencia de tener como esta mayor diversidad, digamos, a la hora de expresar su género y su orientación sexual que en la población neurotípica, ¿no? Bien, esta libertad o esta diversidad que se encuentra mayormente en la población de personas autistas, ¿sabes a qué se debe? A que ellos puedan fluir más abiertamente en esta identidad de género y en la orientación sexual. Bueno, mira, hay por un lado investigaciones que tienen que ver más con la prevalencia, pero lo más importante en relación a poder contestar esta pregunta es preguntarle a las personas autistas qué es lo que piensan con respecto a eso. Y hay muchos materiales, hay un libro que es muy bueno de Sarah Hendricks, donde retoma un montón de testimonios, donde, bueno, algunas personas manifiestan que tienen como una perspectiva de lienzo en blanco en relación a su sexualidad y en relación a su identidad de género. De hecho, había guardado acá un fragmentito como para compartirles, si Dale, me hace. claro Eh, que sí. bueno, les leo un fragmento de este libro. Las mujeres con las que hablo no siempre se definen a sí mismas en términos, en términos neurotípicos. Etiquetas dicotómicas de identidad de género a veces prefieren etiquetas de género más amplias, como género fluido o tercer sexo. Esto demuestra la sensación de no sentirse ni hombre ni mujer, sino algo más. Aunque las personas que se definen de esta manera existen en la población general, es entre las mujeres con autismo donde más las encuentro. Otros autores también han discutido la identidad de género en mujeres con autismo y encontraron un sentido de pertenencia más fluido. Y hay una cita que me encanta, que es una cita que también me revienta Dale, un poco la cabeza, dale. eh, donde Sarah Hendricks retoma, digamos, un testimonio de una mujer y dice lo siguiente. Mi experiencia sugiere que algunas personas con autismo pueden tener un enfoque de lienzo en blanco sobre la sexualidad y que algunos deciden sobre una base pragmática cuál es su preferencia sexual en lugar de sentir que es una parte innata de quienes son. Mi propia sexualidad es algo que nunca he sentido la necesidad de definir. La evidencia sugeriría que soy heterosexual. Sin embargo, cuando me preguntan, tengo la tendencia de decir que como no he conocido a todas las personas que existen, no puedo saberlo. Puede haber una mujer, persona transgénero, otra persona que me haga perder la cabeza, pero aún no la he conocido.
siempre me ha desconcertado la certeza que la mayoría de las personas neurotípicas parecen tener en torno a su sexualidad. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Tal Entonces, cual. me parece que tiene que ver un poco con esta capacidad que tienen las personas con autismo de tener un pensamiento como lateral, distinto, digamos, razonamientos diferentes a los de la población neurotípica, ¿no? Totalmente, Esta cuestión de, totalmente. no conozco a todas las personas que existen en el mundo, y sí, es real, pero Total. los chicos no nos hacemos, digamos, ese tipo de preguntas. Es que no nos las hacemos muchas veces a nosotros y tampoco suponemos que la debemos hacer, por lo menos en el lado de los clínicos, al consultante. Te voy a dar algunos ejemplos que se me ocurren para que los pensemos juntas y si alguien quiere dejarnos algún comentario, bienvenido. A mí me ha pasado que ahora he tenido que hacerme de las historias clínicas acá, de, bueno, de los software que se utilizan y no encuentro opciones o sexo, femenino o masculino, o sea, no hay más opción. Después no se habla tampoco de la identidad de género. Después tampoco se considera si la persona quiere ser llamada con el nombre que tiene asignado en su documento o está en medio en este momento de un proceso de cambio de ese nombre. Otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es que cuando preguntamos a veces por si esa persona tiene pareja, damos por sentado que si es una chica a la que tenemos enfrente, le preguntamos si tiene novio, si tiene esposo, si tiene compañero sentimental, pero no pensamos en la posibilidad de que no sea sí o sí una persona heterosexual y que por ahí tampoco tenga ese tipo de orientación sexual binomia, ¿no? O sea, como que o le gustan los chicos o le gustan las chicas. Entonces, son como cosas que yo creo que si nosotros mismos no las cuestionamos en nosotros o en el otro, las perpetuamos y ahí perdemos la perspectiva de género, que era esto que estábamos hablando al inicio, Nere. Em, Sí, Cuéntame. muchas veces cuando nos dedicamos a la clínica infanto-juvenil es como que estamos todavía más atravesados por estas cuestiones de los estereotipos de género, porque bueno, con los consultantes adultos es como la terapia es más bien conversacional y no ponemos tanto el cuerpo y no usamos tantos materiales, a veces, digamos, pasa un poco desapercibido esto de los estereotipos de género, Total. pero con nuestros estudiantes pequeños muchas veces, no sé, tenemos determinados juguetes o priorizamos el uso de determinados materiales según el sexo, género del consultante que tenemos adelante, y lo que es importante es permitir que ellos y ellas puedan explorar todos los materiales que tenemos y no tener, digamos, ordenadas nuestros materiales según para niña o según para niño, es Totalmente, como sí. un gran ejercicio que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y lo bueno es que lo que se va viendo, gracias, digamos, al trabajo en educación sexual integral, que cada vez los propios chicos, digamos, ya traen un chip diferente al que teníamos quizás nosotros o nosotras cuando éramos pequeños o adolescentes. Entonces, bueno, exploran todos los materiales, algunos no, algunos sí tienen preferencias más de tipo cisgenéricas, digamos. Cisgénero significa cuando coincide esta cuestión de lo que se espera de ese género culturalmente con el sexo biológico, sí, o sea, por ejemplo, niños que, siempre uso las comillas, ¿no? Niños Perfecto. que priorizan el uso, no sé, de juguetes que normalmente se vinculan con varones, y también está bien, pero siempre y cuando hayan tenido previamente, digamos, la posibilidad de explorar todo lo que hay, y eso también está bueno, ¿no? Totalmente. Ahí te quería preguntar algo. ¿Cómo influye, digamos, en nosotros los terapeutas y en la sociedad en general cuando no tenemos en cuenta estos estereotipos de género? ¿Qué puede pasar si estamos acompañando desde la amistad o desde el proceso de evaluación o desde psicoterapia a una persona autista y no tenemos en cuenta estos estereotipos de género? Hablo específicamente de autismo no porque el resto de las personas no ocurra, sino porque tiene que ver con justamente con el interés de este vivo.
Cuando trabajamos con población autista, muchas veces lo que podemos llegar el error que podemos llegar a cometer es como introducir nuestros propios prejuicios, digamos, en lo que estamos trabajando con ese niño o esa niña, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre pensar un poco en los intereses especiales de nuestros consultantes, ¿sí? Aparece mucho, y sobre todo en la clínica con varones autistas, que a veces suelen tener algunos intereses que no están muy relacionados quizás con su edad, con lo que se espera para la edad, y que tampoco están asociados a lo que se espera de su género, ¿no? De la expresión de su género. Se me vienen un montón de ejemplos a la mente de consultantes que he tenido. He tenido un consultante que era fanático de My Little Pony, o sea, de Mi Pequeño Pony, y llegado a la adolescencia, digamos, él renunció a ese interés por la presión social, básicamente, o consultantes más grandes y ya jóvenes adultos, muy interesados en poder, en Disney, en princesas, en cuestiones de películas más infantiles, y que también fueran sancionados porque no correspondían ni por su edad ni por su género. Entonces, el riesgo que corremos es cercenar la libertad de esas personas de poder manifestar sus intereses con total libertad, básicamente, ¿no? Y en relación a las mujeres, puede ocurrir a la inversa, ¿sí? En el sentido de que muchas veces tenemos consultantes, mujeres con autismo, que sí tienen intereses especiales muy asociados a cuestiones femeninas, y esa pasión deja de considerarse un interés especial, ¿no? A la hora de pensar la clínica, el diagnóstico, justamente, bueno, pero le gusta lo mismo que le gusta a todas las chicas. No, no es un interés especial, pero cuando uno empieza a observar la intensidad de ese gusto por el maquillaje, o por las princesas, o por los artistas de moda, ahí nos damos cuenta que, bueno, que sí está más relacionado a un interés restringido como sea en el autor. Sí, también a las características que se supone que debe tener de personalidad, ¿no? Ser mujer. Pensaba sobre todo en una consulta que tuve hace pocos días, donde estuve mucho tiempo hablando con los papás de un adolescente de la diferencia entre la timidez y ya una evitación social, porque la estaba pasando realmente muy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo por ahí una mujer tímida no llama tanto la atención? Incluso se espera que sea como más recatada y menos llamativa, cosa que si hubiera sido varón tal vez hubiera levantado la alerta mucho tiempo antes, Tal cual, tal ¿no? cual. Y entrados en este punto, pensaba, Nere, tal vez sea una pregunta polémica, pero así como uno no se cuestiona los estereotipos muchas veces de género que uno mismo tiene y que reproduce sin darse cuenta, eh, a veces también nos privamos de hablar de sexualidad, de hablar de estos temas de sexo, de género, de sexualidad, de perspectiva de género, digamos, en el desempeño de nuestra profesión. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno no aborda estos temas dentro de un proceso, ya sea de acompañamiento terapéutico, de proceso de evaluación, de psicoterapia, con sus consultantes? Cuando no les empezamos a ofrecer estas herramientas de educación sexual, que yo sé que ya vas a hablar muy bien de esto y vamos a hablar bien de lo que es la EFI, pero ¿qué pasa cuando no traemos la sexualidad como parte de las herramientas que debemos enseñar? En principio, estamos privando a la persona de una parte fundamental de su identidad y de su desarrollo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también nos pasa que si no tocamos estos temas tempranamente, después nos encontramos con un problemón llegada a la adolescencia y a la adultez, ¿no? Principalmente en relación a las mujeres, existe lo que se llama la doble vulnerabilidad, ¿sí? En población autista de mujeres, donde las mujeres cuentan con una doble vulnerabilidad, es decir, ser mujeres y además ser autistas, ¿sí? Entonces son súper, digamos, proclives a situaciones abusivas, incluso más de las que la población neurotípica de mujeres.
¿sí? Y empiezan un montón de problemáticas relacionadas con cuestiones de las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque, bueno, cuando afloran las hormonas, los cambios en el cuerpo, y cuando cambian, digamos, las relaciones que se dan entre los adolescentes, justamente en población de niñas y mujeres es donde más empiezan a aparecer problemáticas más tangibles, ¿no? Para los Sí. clínicos. Muchas veces los diagnósticos aparecen en la adolescencia, mal diagnosticadas quizás por situaciones de muchísima ansiedad o depresión o cuestiones, o una vez cuando ya pasan, atravesaron todo ese periodo, ¿no? Entonces, poder hablar de todos estos temas nos ayuda a prevenir todo ese proceso de sufrimiento que viven las mujeres si no se tratan estas cuestiones, ¿no? Sí. Sí, sabes que yo me encuentro mucho, lamentablemente, en la clínica con mujeres ya adultas, em, que cuando se les pregunta sobre abuso, primero tenemos que conceptualizar lo que es abuso y qué tipo de abuso estamos hablando, y si estamos hablando en la esfera de lo físico y de lo sexual, hablar de este tipo de abuso y ser muy claro en qué ese es, porque no contaban con información de esto desde su infancia. Exacto. Entonces, luego se terminan dando cuenta que vivieron un montón de situaciones que son consideradas abusivas, pero que ellas no lo sabían. Exacto. Eh, Muchas veces la situación de abuso es resignificada en la adultez, donde decís, uy, ahora, cuando empiezan a tener mayor información sobre las relaciones humanas, digamos, diferentes, o sea, en esas épocas donde las mujeres solieron vivir el abuso, o mayor cantidad de abuso, digamos, enfrentaban las relaciones con las herramientas sociocomunicativas que tenían en ese momento, que mujeres muchas veces tienen que ver con la copia, ¿no? Con tomar determinados modelos o ajustarse a lo que se supone que otras personas esperan de ellas, ¿sí? Y sin contar que muchas niñas y mujeres se relacionan más con varones que con mujeres, justamente porque relacionarse con mujeres es mucho más difícil, Complejo, sí. por cómo se dan las relaciones entre mujeres, y quedan, digamos, expuestas a situaciones de vulnerabilidad, o sea, desde sufrir un montón de abuso físico y sexual, hasta situaciones donde toda la comunidad las tilda de mujeres fáciles porque hacen un montón de cosas que ellas no se dan cuenta que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, la enseñanza explícita de estas cuestiones es fundamental. Bien. Y Nere, ¿cómo es ese proceso de la enseñanza explícita? Por lo menos contanos cómo es en Argentina. Yo sé que allá hay leyes para esto, sé que hay ya todo algo armado, en Colombia también está, pero cuéntanos desde tu experiencia allá qué es, cómo se hace, cómo se da, en dónde se imparte. Bueno, en Argentina desde el año 2006 contamos con la Ley de Educación Sexual Integral, que básicamente lo que viene a bajar, ¿no? Es que en todas las escuelas, o sea, en todos los niveles educativos en el territorio nacional, hay que impartir educación sexual integral, ¿sí? Y la educación sexual integral muchas veces suena solamente a cuestiones de coito, solamente. O sea, cuando muchas personas piensan en la sexualidad, lo piensan simplemente en el encuentro sexual, ¿no? Y la Sí. sexualidad tiene que ver con muchas más cosas que solamente el encuentro sexual. Tiene que ver con relaciones, tiene que ver con prevención de violencia, tiene que ver con prevención de abuso, tiene que ver con poder establecer vínculos sanos, ¿sí? Justamente el respeto a la diversidad sexual también. Entonces, todas esas cuestiones hacen a la educación sexual integral. Y todas esas cuestiones se pueden enseñar desde tempranamente, desde que los niños están en el jardín de infantes. Entonces, pienso que para nosotros como terapeutas, leer un poco, digamos, de qué va la ley de educación sexual integral ayuda mucho también para tomarlo y trabajarlo también dentro de nuestro consultorio, ¿sí? Aunque no sea, digamos, la escuela,
cuando trabajamos desde psicología basada en la evidencia, la psicoeducación es como uno de los pilares fundamentales a la hora de hacer nuestras intervenciones. Entonces todo el tiempo estamos psicoeducando. Y también tenemos que psicoeducar en sexualidad. Bien, ¿en qué temas, por ejemplo, es importante educar en sexualidad siguiendo la línea de ESI, Nere? Y en principio lo que son los vínculos sanos, lo que es un amigo, lo que no es un amigo, lo que es un compañero, lo que no es un compañero, cuando nuestro amigo es un buen amigo o un mal amigo, qué cosas hacen que un amigo sea bueno o no lo sea, ¿sí? Los círculos de confianza, por ejemplo, cómo tenemos que manejarnos con personas que son cercanas a nosotros y cómo tenemos que manejarnos con desconocidos, que eso en niñas y mujeres es fundamental, porque hay un grupo de niñas que a veces tienen como cierta como conducta desinhibida y no pueden, digamos, diferenciar cómo comportarse con un extraño a cómo comportarse con alguien que es cercano, Sí, qué sí. cosas decir, qué cosas no decir, ¿sí? Y poder ir trabajándolo esto prontamente, justamente previene de situaciones donde esas mujeres queden expuestas a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Te escuchaba y me hacía pensar en que también hace poco hablando con una de las chicas ya adultas, ella me decía, me hubiera encantado tener información de esto cuando yo era niña, saber con quiénes podías hablar de ciertas cosas y con quiénes no. Dice, y después lo aprendí en el secundario, me enseñaron algunas cosas sobre sexualidad, pero nunca me enseñaron que eso podía pasar con familiares. Entonces yo viví una situación perpetuada de abuso por un familiar cercano y no vine sino hasta la adultez a comprender que esa era una situación abusiva, porque como había sucedido en un familiar, yo no lo consideré abuso. Exacto. Sí, el cuidado del cuerpo propio, digamos, ese es otro de los ejes de la ESI, vendría, digamos, a ayudar a evitar situaciones como la que te contaba tu consultante, o sea, las Totalmente. partes privadas no las puede tocar nadie, aunque sea un familiar aunque sea un desconocido. Sí, obviamente hay situaciones excepcionales, situaciones donde hay que hacer una visita médica, situaciones donde hay que mostrarle a nuestros cuidadores si te estamos lastimados o lastimadas, esas cosas se van trabajando, pero es muy necesario explicitar toda esta enseñanza. Totalmente, Justamente vuelvo sí. a insistir, porque es la profilaxis para evitar situaciones abusivas en el futuro o durante esa situación, ¿no? Durante esa etapa del ciclo vital. Otra de las cosas que me acordaba en relación a esto cuando hablábamos de los materiales, es que antes de hablar del autismo en niñas y mujeres, todos los materiales que teníamos a disposición los terapeutas para trabajar sobre estas cuestiones siempre estaban pensados desde los varones, ¿sí? Sí, Con imágenes, con modelos totalmente, sí. femeninos, o cuando se trabajaba la sexualidad, todos los, digamos, materiales apuntaban más que nada a los cambios físicos en varones, ¿sí? Y no había mucho material sobre las necesidades específicas de las mujeres, ¿sí? Es decir, la conjunta ginecológica, qué pasa cuando menstruamos, cómo es todo el Totalmente. proceso de higiene durante la menstruación, teniendo en cuenta todas las dificultades ejecutivas que pueden existir en nuestras consultantes. Entonces, también son cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, ¿sí? Y también con tener en cuenta el propio procesamiento cognitivo de nuestros consultantes, en este caso, mujeres consultantes. Totalmente, y me hacías pensar también en que nosotros a veces hablamos mucho de, bueno, la necesidad de apoyos visuales, la necesidad de que esté todo mucho más explicitado, pero no se nos ocurre capaz que ese consultante o esa consultante esté necesitando un material visual específico para saber cómo proporcionarse autosatisfacción desde el lado Exacto. sexual, ¿no? ¿No? Y cuando uno también va a buscar esto en internet, encontrar muchos materiales en relación a los varones, pero muy poco material diseñado para mujeres que quisieran llegar a autosatisfacerse y no hacerse daño en el proceso. Porque cuando esto se desconoce, terminamos con situaciones con chicas, de chicas
por ahí introduciéndose objetos peligrosos, entrando en prácticas que podían ser peligrosas por el desconocimiento. Y si nosotros lo enseñamos acompañando, digamos, la orientación y la necesidad del consultante, a pesar de nuestros propios estereotipos, podemos estar previniendo que sucedan estas cosas. Exacto. No, no tratar este tema de la autosatisfacción en mujeres tiene que ver claramente con estereotipos de género, pensar que una mujer no tiene necesidad de masturbarse, que un varón sí la tiene. Entonces, buenísimo esto que trajiste también a la charla, ¿no? Y también Sí, pensar, otra cosa que se me ocurría mientras hablábamos, que aunque quizás nuestras consultantes tengan un nivel de lenguaje que parecería ser súper excepcional. complejo, exactamente, a veces es necesario como aportar estos materiales de apoyo, que no va, digamos, en relación directa con las habilidades lingüísticas de nuestro consultante, es la necesidad o no de apoyos concretos, ¿no? Total. Aparte porque cuando tenemos estos apoyos concretos, siempre podemos volver ahí, no importa el nivel atencional que haya, no requieren de estar haciendo de dos actividades atencionalmente al mismo tiempo, sino que pueden volver a ese material y va a permanecer. Y a veces, esto que dices es verdad, damos por sentado que las chicas con un alto nivel intelectual o un nivel moderado intelectual y sin compromiso lingüístico, es como que no lo necesitan y en realidad lo necesitan porque por lo menos cuando empezamos a adentrarnos a preguntas específicas sobre su intimidad, a preguntas sobre cómo viven la sexualidad, a preguntas sobre qué prácticas ellas tienen de preferencia y cuáles no, encontramos que muchas de esas prácticas a veces ellas no las desean, no se sienten cómodas, sensorialmente les son desagradables o no saben cómo cuidarse en estas prácticas y terminan también o con lesiones o con dolor o también en ciertas circunstancias terminan repitiendo situaciones que no les agradan. Cual. Me ha pasado más de una vez con diversas consultantes que hablando sobre cuestiones de sexualidad, hasta que no lo explicitamos en la consulta, no sabían que podían decir que no a tener o no tener una relación sexual. Entonces, a veces es como, pero yo podía decir que no, sí, por supuesto, vos podías decir que no. Entonces estas cosas también hay que enseñarlas tempranamente, que esto tiene que ver con el consentimiento, ¿no? De las relaciones sexuales, porque, digamos, si no le estamos negando a esa persona el derecho a vivir su sexualidad, digamos, de una manera, digamos, saludable y con placer y acompañado de satisfacción, que sea una experiencia satisfactoria y no algo que tienen que hacer porque otra persona es lo que espera de ellas, ¿sí? Y bueno, parece como loco que una persona quizás que es adulta, que trabaja, incluso que es madre, no haya sabido que se podía decir que no. Pero si nos pasa a nosotras, mujeres neurotípicas, ¿por qué no habría de pasarles también a ellas, no? Totalmente, totalmente. Y aparte, tenemos que considerar como muchos aspectos ahí que tienen que ver con la conciencia de sí, con teoría de la mente, ¿no? Con el darse cuenta, identificar la emoción en el momento. Y todo eso hace parte de lo mismo que estamos hablando. Ahora, entrados en este punto, a mí también se me ocurre una pregunta para hacerte, Nere, o bueno, en realidad no se me ocurre a mí, lo recuerdo de la cajita de preguntas que abrí en el Instagram, de por qué muchas personas autistas, o sea, sí, que lo ven en redes sociales, de por qué las personas autistas en general se tienden a sentir más identificadas con la comunidad LGTB. Ujú. Esto es un poco lo que hablábamos anteriormente con el fragmento que leímos de Sarah Hendricks. Me parece que el propio procesamiento autista les permite tener mayor libertad en este sentido. Entonces, no tienen no son tan susceptibles, por decirlo de alguna manera, quizás a los estereotipos o a lo que espera la sociedad de ellos, entonces pueden vivir más libremente su sexualidad su expresión de género, ¿sí? En caso de que o sea. Si nosotros
no tenemos como la apertura, la perspectiva de género, eso también las estaría haciendo a nuestras chicas más vulnerables, ¿no? O sea, como triplemente vulneradas en un sistema donde no se consideran ni su orientación ni sus características identitarias. Y también a tener en cuenta otra cosa, que también tenemos muchas consultantes que no tienen deseos sexuales, ¿sí? Digamos, también hay hay un grupo importante de mujeres con autismo que se consideran asexuales, y saber que existía esa posibilidad, también eso está en el libro de Sara Gente, que lo súper recomiendo, es también es como si fuera una epifanía, podía elegir no tener relaciones sexuales, o sea, que no tiene que ver con ser célibe, ¿no? Tiene que ver con que que el celibato, digamos, que es como como algo que se elige voluntariamente, digamos, ofrecerles también, digamos, esta información ayuda a que puedan, digamos, desarrollar su autodeterminación, que es algo tan importante, de una mejor manera, ¿no? Totalmente. Se me ocurren algunas cosas que fui leyendo en la cajita de preguntas del Instagram que tienen que ver con estereotipos, pero así los podemos discutir. Me colocaban algunas personas, una que me impactó decía, mi mamá me dijo que yo no podía ser pansexualista o que no podía ser ¿Cómo? pansexual. Ah, Mi mamá me pansexual. dijo que no podía ser pansexual, que en realidad lo que pasa es que todas las chicas están eligiendo lo mismo y yo estoy haciendo lo mismo y no es eso. ¿Cómo se lo explico? Claro. Y lo que pasa que es un proceso de construcción grande, ¿sí? Muchas veces sucede que la consultante era adolescente, me imagino, ¿no? Adolescente total, sí. A veces pasa que, bueno, que tenemos algunos prejuicios con respecto a la capacidad de elegir de los adolescentes, y tendemos a pensar que determinadas cosas que nos dicen nuestros adolescentes y nuestras adolescentas está modelado por la masa, ¿no? Eh, entonces, pensar justamente que son personas con autodeterminación me parece que es la clave, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa que esté queriendo explorar esa persona es válida, siempre y cuando tenga que ver con una cuestión saludable, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con seguir o no seguir una moda, ¿no? Totalmente. Bueno, otra cosa que también se planteaba ahí es que una mujer adulta que comentaba que cuando ella empezó como su descubrimiento en la orientación sexual, sintió como si hubiera tenido que salir de dos closets o de dos placares. Uno cuando descubrió que era bisexual y el otro cuando recibió el diagnóstico de autismo. Era como, dijo, tuve que salir dos veces del mismo closet, ¿no? Como que empezar a contar y a justificar por qué mis elecciones, cuando para mí estaban bien. Claro. Y bueno, es lo que suele suceder con mujeres que reciben su diagnóstico de adultas, ¿no? Que no pareces autista, que no tienes cara de autista, que eso que vos haces no es de autista, que por qué querés ser autista y por qué querés tener el diagnóstico, o sea, como si fuera un capricho, ¿no? Y en Claro. realidad el diagnóstico muchas veces ayuda muchísimo a las mujeres a poder hacer como eh, eh, muchas experiencias adversas que han tenido durante su vida pueden ser resignificadas, ¿sí? Y pueden, digamos, amalgamarla a su historia de vida de otra manera distinta, teniendo, digamos, la certeza de que las cosas que le pasaban no tenían que ver con un capricho, no tenían que ver con falta de adaptación. Justamente, si por algo hace una mujer con autismo todo el tiempo, es tratar de adaptarse, ¿no? Y sobre Totalmente. todo en el momento, en los momentos previos, ¿no? De conseguir su diagnóstico, Sí. de acceder a su diagnóstico. Otro, otro ejemplo que se me ocurre, pero este sí no fue de la cajita de Instagram, sino hablando con una colega hace poco, es que o sea, la adolescente que ya estaba acompañando empezó también su búsqueda y su exploración en la orientación sexual, pero ella ya tenía el diagnóstico y entonces ahí se le cuestionó si ella en realidad podía hacer una orientación sexual consciente porque era una persona autista. Claro.
sí, es otra cosa que suele suceder, ¿no? Que el autismo o la discapacidad intelectual, en otros casos, que venga a venir como a obstaculizar sus posibilidades de elegir. Y no, justamente si nosotros trabajamos con nuestros consultantes la capacidad de elección en todos los aspectos de la vida, ¿por qué no podrían también tener el derecho de expresar su vivencia sexual o de género como se les ocurra expresarlas, ¿no? El autismo o la discapacidad intelectual o cualquier otro diagnóstico no tiene nada que ver con la expresión de su sexualidad. Sería como decir una persona con trastorno de ansiedad no puede ser lesbiana, o como una persona con depresión Totalmente, ser transexual, o sea, no, totalmente. no Totalmente, y ahí mira cómo no lo... hay que dar no hay que tener un certificado de aptitud a la hora de hablar sobre Ese la es el propia. punto, tal cual, porque si tiene el diagnóstico antes, puede ser como que no es apto para elegir conscientemente su orientación sexual. Y si lo tuvo después, es como que también se cuestiona ese hecho y tiene que salir doblemente a explicar por qué sus elecciones. Nere, se nos está ya acercando el tiempo de que termine este tinto y tengo como una última pregunta para hacerte para que compartas con nosotros. ¿Qué cosas podríamos preguntarle de manera coloquial a alguien que estemos recibiendo por primera vez en nuestra consulta, en un aula de clase, que estemos conociendo, que puedan incluir esta perspectiva de género, ¿no? O sea, como ya lo hablamos, pero como qué cosas concretas podríamos preguntarle para no dar por sentado que estamos catalogando en una situación o en otra. Por ejemplo, algo que vos mencionaste sobre la pareja, ¿sí? Hacer preguntas abiertas, ¿sí? O incluir todas las categorías posibles, ¿sí? ¿Te gusta un chico? ¿Te gusta una chica? ¿Con quién te relacionás? Y darle, digamos, pasarle, digamos, la pelota, como quien dice, al consultante o a la consultante para que pueda expresarse abiertamente sobre eso. En relación a los intereses, siempre preguntas abiertas sin, digamos, dar por sentado que porque es una mujer tenga que gustarle tal o cual cosa. Incluso también a la hora de poder citar a los padres de nuestros consultantes. A veces uno comete el error solamente de dirigirse a la mamá, que es la que normalmente suele traer a la consulta a Totalmente, sí. consultantes y a las consultantas, y ver, digamos, abrir, digamos, el abanico de posibilidades para incluir a cualquier persona que esté al cuidado de ese niño o esa niña, sea su padre, sea su madre, ¿sí? También ahí podemos abrir el juego a modelos de diversidad familiar que Total, no tienen que ver con sí. papá y mamá, sino con un solo papá, con una sola mamá, ¿sí? O sea, entender bueno, que el mundo es mucho más diverso de que lo que normalmente uno, digamos, tiene bajo su órbita. ¿Sí? Entonces, parándonos desde ese lugar, creo que vamos a poder hacer, digamos, una clínica mucho más amable para todos y todas Sí. nuestras consultas. Nere, y en esta clínica más amable, ¿cómo entra a jugar el papel del lenguaje inclusivo? Y el lenguaje inclusivo, bueno, viste que es un tema que genera mucho debate académico, ¿sí? Yo creo que siempre hay que permitir que cada cual se exprese de la manera que quiera expresarse. Yo tengo muchos consultantes que usan lenguaje inclusivo, tengo otros consultantes que no, que lo aborrecen y no quieren saber nada de ello, y creo que que esas posiciones, siempre y cuando se le permita al otro utilizarlo o no utilizarlo, es importante, ¿sí? Desde mi punto de vista, el lenguaje inclusivo tiene que ver como con un posicionamiento político para hacer visible un montón de cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de género, ¿sí? Y la idea del lenguaje inclusivo tiene que ver con eso. ¿Sí? Pero bueno, a veces también ponernos como muy fundamentalista con esto nos aleja quizás del leitmotiv, ¿no? Del lenguaje inclusivo, que justamente tiene que ver con poder hacer notoria la desigualdad de género, ¿sí? Para poder luchar justamente por una mayor igualdad de género, ¿sí? Entonces, Totalmente,
Exactamente. Nere, yo agradezco muchísimo tu tiempo, nos has compartido un montón de cosas, agradezco que el internet no se ha caído para que quede grabado Ahora después este se vivo, sí, y que después otras personas lo puedan ver. Te voy a pedir que me compartas tal vez algunos de estos libros o autores para vale, dejarlo en, después en el post y que las personas puedan ir a verlo y que también me compartas dónde contactarte por si alguno quiere profundizar más en estos temas. Con Nere es la persona adecuada para hacerlo. Eh, la verdad, para mí un placer que me hayas dicho que sí aceptabas este para tinto mí, virtual. para mí es un placer compartir cualquier intercambio con vos. Desde que te conocí, no me acuerdo si te conocí en KS, no me acuerdo ya, o en Ya no me algún, acuerdo. En sí me algún acuerdo, seminario, jornada, en esos espacios donde empezamos a hacer casi siempre los mismos. Que estamos. eh, que compartir con vos para mí es un privilegio, así que muchas gracias. Gracias, Nere. Sé que esto le va a sumar a muchas personas. No sabemos ni a quién, ni a cómo, ni cuándo, pero va a sumarle siempre a alguien y que sepan que siempre se puede decir que no, pero que a veces no lo sabemos, ¿no? Y que eso me queda a mí hoy así como muy grabado. Se puede decir que no y no lo sabemos y que hay que ser mucho más claros y concretos de lo que pensamos, más allá del nivel intelectual y lingüístico que tengan las personas con las que interactuamos que están dentro del espectro autista. Sí, no te mando un abrazo gigante. Un abrazo grande para vos también. Chao, chao. Nos Gracias a quienes nos estuvieron viendo también y vemos. ahora vamos a dejar toda la información. Chao, Nos chao.